Raquel Robles es escritora, periodista y docente especializada en la gestión de instituciones educativas. Es reconocida por su labor como militante de derechos humanos. Fue ganadora del Premio Clarín en 2008 por su novela Perder. Desde entonces ha publicado La dieta de las malas noticias, Papá ha muerto, La política del detalle, Hasta que mueras y la última lectora de reciente aparición en el Fondo de Cultura Económica. Y hoy está con nosotros en entrevista porque nos va a hablar sobre la novela Pequeños Combatientes. Pues Raquel, buenas tardes, bienvenida a esta entrevista. Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Cómo nace la escritura de Pequeños Combatientes? ¿Cómo nace? Bueno, ahí como decías en mi muy generosa presentación, yo milité muchos años en un organismo de derechos humanos que se llama HIJOS y que nuclea a hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, en esa militancia, que militábamos contra la impunidad, entre otras cosas, porque en Argentina había leyes que impedían juzgar a los genocidas, escuché muchísimas historias, ¿no? Muchísimas historias, además de poder escuchar mi propia historia, ¿no? Porque al escuchar que te cuentan una historia que de algún modo es parecida a la tuya, te da la posibilidad de contar tu propia historia. Escenas que fui escuchando durante todos esos años, y bueno, cuando los genocidas empezaron a ser juzgados, y entonces pude, digamos, relajar un poco la necesidad de estar en la calle luchando para que hubiera juicio y castigo, me, me apareció la posibilidad o la necesidad de finalmente, después de haber escrito otros libros, escribir sobre esa historia y tomar material autobiográfico también para poder componerla. Así que diría que más o menos así nació la idea de este libro. ¿Por qué escribir sobre la guerrilla de los años 70 y los trágicos tiempos de la dictadura militar en Argentina? Bueno, a mí me parece que es muy importante escribir sobre la lucha de esos años, sobre los proyectos revolucionarios y políticos de esos años, en los que existió un profundo y arrasador deseo de cambiarlo todo. Y también es muy importante escribir sobre el terrorismo de Estado, es decir, sobre las fuerzas del mal que combatieron esos grupos, porque todavía se ha dicho muy poco y, y se ha dicho muy poco, se ha escrito muy poco, a pesar de que se ha escrito mucho, todavía falta mucho por escribir, mucho por decir, mucho por escuchar, porque una de las cosas que, que intentaron hacer fue justamente silenciar nuestras historias, silenciar esos procesos políticos, eh, porque bueno, ya lo dijo Rodolfo Walsh, un periodista y escritor argentino que yo quiero mucho, también desapareció durante la dictadura. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Por el contrario, quienes conocen sus historias, diría, no su historia, tienen alguna posibilidad de no repetir las partes malas de la historia, ¿no? ¿Cómo escribir desde la óptica de los personajes protagonistas, los hermanos, ella y él, los niños perturbados, los hijos de los militantes? Bueno, ese fue un desafío difícil. eh, Espero haberlo logrado, no sé si lo logré del todo. eh, pero yo quise escribir sobre la perspectiva de la niña y del niño, por un lado porque es la perspectiva menos escuchada, ¿no? O sea, las infancias se las escucha muy poco y muy mal. Y por otro lado porque los niños y las niñas están conociendo el mundo, están mirando cada objeto por primera vez y entonces eso nos da la posibilidad de cierto extrañamiento, de no dar por sabido, por evidente nada y, y tal vez eso nos dé alguna pista de, bueno, de qué nos pasó o de qué no queremos que nos pase otra vez.
¿Qué temáticas hay en esta novela? La ternura, la incredulidad, el amor, el miedo, la compasión. Háblanos un poco de esto. Bueno, yo creo que están, no sé decir qué temas hay, pero sí que em, intenté mostrar la vida misma, digamos, ¿no? La vida cotidiana, la vida que se va imponiendo a pesar de la tragedia, y la vida tiene de todo, ¿viste? La vida tiene narraciones, tiene historias de otros pueblos, eh, tiene momentos graciosos, tiene momentos complicados, tiene peripecias, ¿no? La vida de cada quien, cada día, ¿no? Viviendo cada día, tiene muchas cosas. Entonces yo intenté mostrar la vida de estos hermanitos lo más honestamente que pude. Pequeños combatientes, tal vez en algún momento se puede trasladar a un guión cinematográfico o teatral. ¿Te gustaría? Uy, me encantaría, me encantaría. Me encantaría. Me encantaría ver a estos chiquitos en la pantalla. Me gustaría un montón. O en el teatro, ¿no? También se O en el podría. teatro. Sí, me encantaría mucho, sí. Ojalá, ojalá alguien me lo proponga. ¿A qué tipo de lector va dirigido Pequeños Combatientes? No sé si hay un lector en particular. Mira, lo ha leído mucha gente grande, más grande que yo, lo han leído mis contemporáneos y se han sentido bastante identificados, y lo han leído mucho niños y niñas, te digo, porque en Argentina, el 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado, está en la currícula de las escuelas, es una efeméride. Entonces, muchas maestras y maestros leen este libro para trabajar la dictadura. Y entonces he recibido muchos trabajos de niños y niñas en las escuelas, y ese es un libro que, eh, bueno, que ha logrado mucha empatía con las infancias también. Así que no sé si está dirigido a nadie en particular. Creo que lo puede leer todo el mundo. En este año se cumplen ya 10 años de la primera edición de Pequeños Combatientes. Ahora se reeditó por el Fondo de Cultura Económica. Cuéntanos un poco cómo te sientes que después de 10 años vuelvan a reeditar este libro. Bueno, por un lado me emociona un montón que se reedite en México. Me emociona un montón que lo haya elegido Paco Taibo para reeditarlo, porque es una persona que yo admiro muchísimo. Eh, y también, como me pasó con la última lectora, que también es una edición, no reedición, sino una edición primera que editó Fondo de Cultura, me da la posibilidad de conectar con gente de muchos lugares de Latinoamérica. Eh, y eso, y eso está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Como escritora, ver algo que escribí hace 10 años me da la posibilidad de una perspectiva, ¿no? De ver las cosas que aprendí durante estos 10 años, las cosas que fui ensayando, que probé. eh, Además es muy loco porque Fondo de Cultura tiene ese libro que escribí hace 10 años y tiene el último libro que publiqué, que es La Última Lectora, que son dos formas de la literatura muy distintas, ¿no? Son dos proyectos literarios completamente diferentes. Y entonces eso me da una perspectiva de mi trabajo. Pero sobre todo me emociona un montón que en otros lugares, que otros pueblos eh, puedan, no sé, sentir algo por, por esa historia, ¿no? También vemos que con sutileza, en Pequeños Combatientes, introduces momentos de humor en medio de tanto desastre y haces guiños a tus contemporáneos. Rescatas elementos de la cultura popular de entonces. Platícanos sobre cómo creaste toda esta estructura del libro. Bueno, un poco lo que te decía antes, ¿no? Que si bien la novela inicia con un hecho trágico, si, si todo sale bien, digamos, la vida de unos niños no es trágica cada día, ¿no? A pesar de que, bueno, que eso está,
que duele, que la ausencia este, es algo que hinca, ¿no? Pero sin embargo se vive la vida y entonces hay momentos hay momentos que son graciosos para ellos mismos y hay momentos que uno ve a ese niño, a esa niña haciendo lo que están haciendo y causa gracia, ¿no? Tienen humor. Y a mí me parece y a mí me parece que el humor es muy importante para poder comprendernos, ¿no? Poder reírnos de nosotros mismos es muy importante, porque eh, si no nos volvemos como una vara, quiero decir, como un palo muy fácil de quebrar, ¿no? Y en cambio el humor nos da esa flexibilidad que nos permite ser resistentes, ¿no? El humor y la resistencia para mí van muy de la mano. Raquel, cuéntanos qué le dirías a nuestros escuchas para que se acerquen a esta historia de pequeños combatientes. Bueno, pues les recomiendo que traten de acercarse al libro ah, de la manera, de una manera infantil en el sentido de la inocencia, es decir, con la menor cantidad de prejuicios posibles. En todo caso, que el libro dispare investigaciones o lecturas posteriores o conocer más de la historia argentina o más de mi propia historia, pero que en principio se puedan acercar a este objeto eh, y lo puedan valorar por sí mismo, ¿no? Por el objeto en sí mismo, más allá de lo que hay todo alrededor de ese objeto, ¿no? Que es la historia argentina, la historia de un pueblo, este, de muchos pueblos de Latinoamérica, hoy mismo de lo que yo pueda estar diciendo, ¿no? Que pueda caer bien o mal, que el libro tenga el valor que cada lector, cada lectora decida, pero por sus propios medios. Raquel, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para seguir tu trabajo? Bueno, estoy en Instagram, La Joven Raquel, en Facebook también, La Joven Raquel Robles, y en Twitter también estoy en Raquel R. Pasatir. ¿Te gustaría agregar algo más a esta entrevista, Raquel? No, me gustaría agregar mi enorme gratitud a Fondo de Cultura Económica por haberme elegido para publicar ya 2 títulos. Pues te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. No, gracias a vos. Hermoso conversar con vos.